¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. Hoy, lunes 1 de agosto del año 2022, mucho gusto me da estar con ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por estar con nosotros. Así sea una persona o 1 millón de personas, siempre daremos nuestro punto de vista porque sabemos de dónde venimos, sabemos qué dirección tomar. Estamos acá porque creemos en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como es costumbre, le pido a usted que vaya a nuestro canal, donde quiera que se encuentre usted, suscríbase usted, por favor. Si ya se suscribió, dele usted ese like importante que nos va a ayudar mucho a romper el algoritmo, porque de esa manera YouTube nos va a difundir mejor. Acuérdese usted que también comparta nuestro contenido con amigos, conocidos y más personas, y busquen usted en las diferentes redes sociales, también nos encontramos ahí, y siempre le invito a usted, si no quiere vernos a nosotros, vaya usted y vea a los medios independientes. Hay que alejarnos de aquellos medios tradicionales que siempre pues no nos dan la información como debe de ser. Nosotros le llevamos a usted de viva voz desde donde se encuentra el presidente de la República todos los días. Él hace réplicas, contesta preguntas a todos los reporteros y periodistas, dependiendo de donde se encuentren. En el caso de hoy, desde el Palacio Nacional, desde la Ciudad de México. Acaba de terminar la conferencia, como siempre. El presidente los lunes es la sección de quién es quién en los precios para que usted vaya y compre las gasolinas donde estén más económicos los precios, y a la vez le pedimos a usted aquí en Sin Puntos ni Comas Informa que recomiende usted a dónde encuentre usted que los precios están más baratos a sus amigos familiares para apoyar a esos empresarios que se preocupan por usted. Pero también, si usted ve precios altos, también recomiende a sus conocidos amigos para que no vayan y no apoyen a esos que se quieren solamente beneficiar y llenar más sus bolsillos. Y de la misma manera, la canasta básica en diferentes lugares está más económico. Así es que usted vaya donde usted pueda ayudarse a sí mismo. Y aquí están las noticias más relevantes de esta mañanera. Ante la construcción del Tren Maya, el presidente López Obrador recordó que se va a cumplir con el compromiso de ampliar las tareas de reserva. La buena noticia es que ya se tiene el presupuesto para bardear 25 kilómetros en la región, el Jaguar en Tulum. Asimismo, está por concluirse un acuerdo para ampliar en 15,000 hectáreas la reserva de Calakmul. En este sentido, nuestro mandatario hizo remembranza, ya que hace 52 años no había nada en Cancún, solo las playas, y ahora es la segunda ciudad más conocida en el mundo. Gracias al turismo se benefició todo el sureste, ahora lo será más gracias al Tren Maya. Escuchemos al presidente de todos los mexicanos. Trabajando en esa zona, yo creo que es de las regiones más atendidas en cuanto al programa de reforestación. Anteriormente, en las tierras cercanas al río San Pedro, que es un afluente del Usumacinta, se desarrolló el plan Balancán, se llamaba, y eran tierras nacionales, se poblaron, hubieron colonos que se fueron a trabajar al plan Balancán, gente muy buena de todo el país que llegó ahí a esa zona cercana al río San Pedro. Ahora, todos esos ejidos que habían quedado en el abandono ya están en el programa Sembrando Vida. Y en efecto, por ahí cerca va a pasar el Tren Maya, va a haber una estación en el Triunfo, y estamos hablando de los límites ya de México con Guatemala. Y sí vamos a tomar en cuenta tu propuesta, se va
analizar. Vamos a cumplir con el compromiso de ampliar las áreas de reserva. Fue muy importante ya la publicación de la área natural protegida denominada El Jaguar en Tulum. En algunos casos ya, afortunadamente en pocos casos, ya habitada o invadida, pero se está llegando a acuerdos con los que ya tienen posesión desde hace algún tiempo y vamos a buscar el mecanismo de respetarles sus posiciones bajo ciertas condiciones. Se les van a otorgar reconocimientos que no tienen actualmente, ya sean concesiones, el equivalente a propiedad, pero conservando todo como área natural protegida. Y hay en esta área del Jaguar, pues hay terrenos del gobierno federal, del gobierno de estado, ya entregados, y Monte Alto, que se va a proteger. Incluso ya se tiene el presupuesto para bardear 25 kilómetros en esa área natural protegida, el Jaguar, porque sí hay flora y hay fauna nativa importante que se tiene que conservar. También ya está por concluirse un acuerdo para ampliar en 15,000 hectáreas la reserva de Calakmul. Para aquellos que dicen que el gobierno federal no está comprometido o quiere nada más se quiere destruir el área, está comprometido el gobierno federal y tiene más que nada el compromiso de sembrar 142 millones de árboles. El presidente Andrés Manuel López Obrador en repetidas ocasiones ha mencionado que no hay ningún otro país del mundo que tenga ese proyecto o que tenga la reforestación más grande, y la reforestación más grande existe en México, principalmente con los programas Sembrando Vida y, en este sentido, el Tren Maya, además de la creación de 3 áreas naturales protegidas, como es el Parque Nacional del Jaguar, también en Calakmul 2 y Nuevo Uxmal. Además, el Tren Maya contempla, mire usted, contempla un plan para el rescate y conservación de los sitios arqueológicos de Palenque, de Esna, Chichén Itzá y Tulum. Todo esto en pro de la naturaleza. Aunque los pseudoambientalistas no lo quieran aceptar y nunca lo van a aceptar, el gobierno quiere balancear las obras contribuyendo al medio ambiente, que es lo más importante, ante el crecimiento desmedido de la zona urbana, donde los gobiernos estatales han vendido parte de la reserva de los mexicanos a los extranjeros, y eso no se dice nada, de eso no se habla nada. Los pseudoambientalistas nunca salen cuando regalan nuestras riquezas naturales o cuando se las venden, por ejemplo, o destruye Calica o otras empresas transnacionales estadounidenses que llegan a formar parte del área. No les dicen nada porque están de acuerdo que saquen el país. Pero así son las cosas. Gracias que vamos avanzando. Al gobierno federal ha tomado las medidas necesarias para que el Tren Maya el próximo año nos subamos y participemos en la inauguración. Pasando a otra información sobre el proceso de elecciones internas de su partido Morena. El presidente López Obrador consideró que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2,500,000 personas, ya que fue masiva la participación ciudadana que buscaba militar en el partido. Sin embargo,
Lamentó que muchos que no eran militantes se inscribieron en este sentido. El mandatario indicó que se tiene que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, ni mucho menos compra de voto, tal y como sucedió en algunos casos. Creyeron que no le iban a pasar el reporte a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Pues me pasaron un reporte en la mañana y pues considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2.500.000 ciudadanos. Fue masiva la participación. Para una elección interna, además, para elegir delegados al Congreso, 2.500.000 es muchísimo, porque también muchos que no eran militantes de Morena, me informan, se inscribieron. Al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena, por eso fueron muchos los que participaron. Y pues conducir esta jornada fue pues muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlali, la secretaria, y todos, muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones. Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores, hubiesen querido. Esto es importante lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Reveló que la clave para ganar no es divorciarse del pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. No lo olvide, gente, reiteró el mandatario de la República. Aquellos que se confiaron y les ganaron el changarro va para ellos, que no se les olvide el mensaje del presidente, por favor, y algo clave que va para todos: el cambio de la vieja política depende de usted, depende del ciudadano, no del político. Así que no se deje si los mismos siguen en el poder y pregúntese si vender su voto fue lo mejor que pudo haber hecho usted. Haga conciencia, piénselo. Los desmanes que sucedieron en el proceso, que no son aceptables, y fue clave para que los opositores a Morena sacaran raja política también, a lo cual el presidente los invitó a convocar elecciones abiertas. Otra de las cosas que no sea nada más lo de los de arriba, que solamente cuando hacían negociaciones en los mejores restaurantes de lujo desde la Ciudad de México para proponer y ver quiénes iban a quedar. En este caso también saludó, felicitó al Fisgón y dijo que él no cree que el Fisgón, porque el Fisgón ganó donde participó, que él no cree que haya sido como otros en diferentes partes donde acarrearon, donde pagaron, y él no cree que el Fisgón haya hecho eso porque antemano el Fisgón siempre ha colaborado, parte de la política de la democracia de Morena. Y una de las cosas importantes, dijo el presidente también, que
que hay que saber, y aquí está la clave. Señores y señoras, el pueblo es mucha pieza, dijo el presidente, y dijo también que el pueblo puede salvar al pueblo. El hecho de que haya participado o hayan participado personas o mapaches, como les llamó el presidente la vez pasada, donde pertenecían a partidos políticos claves, donde se ponían el saco completamente, donde han trabajado inclusive y han cobrado con diferentes nombres, usted tiene que denunciarlo, usted tiene que decir, en todos los rincones de México tenemos que ser parte. El pueblo puede salvar al pueblo y el pueblo es usted. Y también una de las cosas importantes, déjeme decirle a usted, retomando un comentario de lo que dice la gente en las redes sociales y nos ha llegado a nosotros, Luis Gabriel Rodríguez Martínez dice que Pedro Tepole está muy verde para operar porque el presidente municipal de Tepanco de López, Eusebio Martínez Benítez, ganó. Dicen que las boletas desaparecidas en el polideportivo, la huizachera, aparecieron en las urnas a favor de la hija del presidente municipal, Leonela Yasmín Martínez. Tuvo 2,462 votos y su otro gallo, Rubén Galicia García, 2,190 votos. Hágame usted el chingado favor. Eso es lo que dicen las redes sociales. Por ejemplo, mire usted aquí en el caso de Puebla, Giovanna Valderas Varillas tuvo 105 votos, 105 fue la que más tuvo de las mujeres. La otra que supuestamente o que ganó tuvo 2,462 votos, cuando no participaba en Morena, cuando no era de Morena, no estaba ahí, era de Nueva Alianza, son parte de Nueva Alianza, es parte del proceso. El señor dice Luis Gabriel Rodríguez y que han dicho que las boletas que fueron allá perdidas fueron de este lado. Hay que investigar, hay que ver. Y por ejemplo, Juan, en otro caso, como en el caso de Rubén Galicia García, que tuvo 2,100 votos, el más que llegó, que fue Juan Ignacio Leiva, tuvo 118 votos. Hágame usted el favor, o sea que mire, ni que fuera el Fisgón, así con respeto, ni que fuera el Fisgón, que siempre ha apoyado a Morena, que siempre ha apoyado a la Cuarta Transformación. Pero el pueblo es mucha pieza, dijo el presidente, y nosotros tenemos que ver y que cuidar todo ese tipo de cosas y denunciarlo, porque por eso llegaron las benditas redes sociales. Si usted tiene algún dato, tiene alguna forma, háganoslo llegar a Sin Puntos ni Comas Informa. Estamos abiertos porque esta es tu voz, tú puedes participar y nosotros haremos público todo lo que vaya aconteciendo por una democracia mejor por México. Pasando a otro tema, al hablar sobre la crisis a abasto de agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que ya no se puede otorgar permisos de explotación de agua en donde no hay o donde ha crecido mucho la población. A su vez reveló sobre el intento de construcción una planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, donde la gente se movilizó para impedir la obra, a lo cual Andrés Manuel López Obrador precisó que la cerveza ni siquiera se iba a ser consumida ahí, ni mucho menos en México. En este sentido, nuestro presidente señaló que no se puede seguir otorgando concesiones para la explotación del agua en Nuevo León, estado que está en crisis, mientras el sur del país se encuentra al 70% en el agua. Escuchemos lo que dijeron esta mañanera. Yo creo que se está tomando conciencia y los gobiernos estatales van a tener más cuidado para el otorgamiento de permisos de uso de agua. Y desde luego la Comisión Nacional, porque ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población y se necesita el agua limpia, sana para la gente. No hacer lo de
Baja California Sur, de que les dieron concesiones a la empresa cervecera Constellation, comprometiendo, es Mexicali. ¿Qué dije? Sí, no, Mexicali, Baja California. Sí. Comprometiendo el agua de Mexicali, de la población. Por eso se levantó la gente. Nunca había yo visto manifestaciones en Mexicali con tanta gente, porque era su agua. Y la gente de Mexicali, como suele pasar en un estado, es bastante prudente, tranquila. No así en otras ciudades, donde hay más protestas, rebeldía. Pero para que la gente de Mexicali se levantara y se movilizara, pues imagínense el agravio tan grande de entregar el agua a esta empresa. Por eso se hizo la consulta y la gente rechazó el que se instalara la planta. Afortunadamente, los dueños de esta planta, estadounidenses, y también sus representantes en México, muy conscientes. Me pueden decir, bueno, ¿y entonces por qué querían hacer la planta ahí? Si son gentes conscientes, responsables. Es que fueron engañados por las autoridades. Mucha atención. Varias presas de la República Mexicana están por debajo de su nivel del agua, principalmente en el norte del país, donde se sufre mucho por la sequía. Las presas, por ejemplo, de Nuevo León, de Hermosillo, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí, pero también se suma la emblemática presa de Puebla, la presa del Valsequillo. Todos esos estados reportan bajas lluvias en los últimos años de acuerdo con Conagua. De ahí es el problema de la sequía y que no estén a sus capacidades las presas y se esté sufriendo tanto en cultivos, tanto en varias cosas. El agua es muy indispensable. ¡Ojo! Muchos contratos estatales para la administración del agua se concedieron para cobrar sobornos. Acuerde usted que en el tiempo de los neoliberales, y además no nada más sobornos, y también para obtener muchos beneficios personales, por lo que en todo el país hay denuncias por su privatización del agua, cobros indebidos y mala calidad del suministro y del líquido, a lo que no puede permitir el gobierno federal. Pero aquí está la clave, aquí está el asunto, por si usted no entiende, y porque a veces se deja llevar usted, se deja pagar, se deja acarrear, se deja ir por aquellos que lo guían. Ahí están los resultados. Por eso no tiene usted agua, por eso no hay este tipo de problemas, porque esos han estado por décadas en el poder. Si usted hace un recuento en el pueblito que está usted, en el municipio, en los ranchitos, donde quiera que se encuentre usted, haga usted un recuento, regrese y piense, ¿quién ha estado durante 20 años en el poder? ¿Quiénes ha estado mangoneando al pueblo, a la gente, amenazando, diciendo y haciendo en el poder 20 años y todavía siguen estando en el poder? Esos que se benefician solamente y por esos están ahí. Ahora usted está pagando plato roto. En diferentes, hablamos desde abajo hasta arriba.
Estamos hablando desde una ranchería, una comunidad, hasta una ciudad como es Monterrey, donde privatizaron el agua y querían privatizar más y no les alcanzó en todo el país porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó y le interesa a la población más necesitada. Le interesa cubrir, cuidar y, como siempre he dicho, que primero los pobres. Y eso habla muy bien de un excelente presidente. Y por eso es muy bueno saber elegir a quienes son partícipes en una nueva generación y no dejarnos llevar por otros, porque usted va a tener las consecuencias después. En este sentido estamos hablando del agua, que es tan muy importante, líquido vitable para la vida, porque el agua es vida, pero también el agua destruye. Así es que eso tenemos referente al agua. Pasando a otra noticia relevante, el periodista Amir Librahid reveló al presidente López Obrador una ola de corrupción en el fútbol mexicano debido a la multipropiedad por parte de empresarios que hacen jugosos negocios en la compra y venta de jugadores, lo que ha derivado la evasión de impuestos en dichas transacciones, además de condenar a la afición mudando a los equipos a otros estados de la República Mexicana. Todo esto presuntamente bajo el cobijo de las autoridades estatales. Por si fuera, se dio a conocer que el balompié mexicano pasa por una crisis, ya que los jóvenes que quieren debutar deben de pagar una fuerte cantidad de dinero. Al no lograrlo, es imposible debido a la supuesta corrupción que existe en la Liga Mexicana bajo el cobijo de la FIFA. Escuchemos lo que dijeron en esta conferencia matutina. Publiqué un reportaje que nombré El Cártel del Gol, corrupción en el fútbol mexicano, donde documenté las operaciones de compra-venta de jugadores en sobreprecio y la evasión de impuestos de una red de promotores. El reportaje que logra documentar este hecho, el primer reportaje que logra documentar este hecho y lleva ya casi 1 millón de lecturas en el portal El Quintana Roo MX. Derivado de este reportaje, en el gobierno de Argentina, aseguró las oficinas de la Federación de Fútbol Argentino y las oficinas de uno de los promotores que publiqué, pero en México no pasó nada, señor presidente. A la Federación Mexicana de Fútbol poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de FIFA. Voy a poner 3 ejemplos. La multipropiedad, que está prohibida, y que hay muchos empresarios en México que tienen multipropiedad. Quitaron el ascenso y el descenso, señor presidente, quitaron el ascenso y lo que disminuye la competitividad y protege las inversiones manteniéndose en primera división. Y como número 3, el sobreprecio de los jugadores que los compran y los venden en un precio altísimo en México. Dice, esto le menciono por algunos temas que violan las reglas de FIFA y que la FIFA parece cómplice y que se oiga hasta Suiza, señor presidente, que la FIFA permite la corrupción en México y que avala que rompan sus propias reglas aquí. Si todo esto quedara en el fútbol, señor presidente, en el daño al deporte, pues bueno, solamente cabría un llamado a actuar con ética. Pero el problema es que va mucho más allá, presidente, este tema. Porque hay una gran evasión de impuestos y pues el reportaje en donde documenta precisamente la simulación que hacen con prestanombres, empresas fantasmas y depósitos en extranjeros. Para colmo, esto se hace con gran parte del recurso del erario público, porque recordemos que muchos equipos obtienen jugosos contratos de publicidad de los gobiernos estatales. Así es como personas como Alejandro Ilagadorri de Grupo Legarri, quien no hace mucho tiempo era un gerente en el Corona, se volvió millonario y es dueño de varios equipos de fútbol, o sea, la multipropiedad. Y también está Jesús Martínez de Grupo Pachuca, otro infractor de las reglas de FIFA y presunto evasor de impuestos. Ambos cuentan con tanta influencia que prácticamente controlan la Federación Mexicana de Fútbol. Y por si fuera poco, señor presidente, cuando un gobierno estatal no les da el suficiente dinero, según su criterio, se mudan de ciudad
y dejan a la afición sin equipo, truncando a veces tradiciones de aficiones futbolísticas. Así ha pasado ya en Tampico, en Irapuato, en Morelia, en Veracruz, en donde, por cierto, hago una acotación, hay un caso de injusticia, de grave injusticia, con un personaje que no es una blanca palomita, ¿verdad?, que también pudiera estar en la cárcel por otros temas, pero que en este momento está en la cárcel por un motivo equivocado y que lo documentó muy bien el periodista deportivo El Fantasma Suárez, documento y reportaje que le valió la censura en el diario Récord y que su salida del diario Récord, porque pues bueno, puso en entrever por qué está Fidel Curi en la cárcel de un préstamo que le hizo Salinas Pliego, en donde dejó unas garantías por ese préstamo y que la Federación Mexicana ya cobró esas garantías y que aún así, después de haber cobrado las garantías, pues lo metieron al bote por fraude. Y pues bueno, a lo mejor debería estar por muchos otros delitos, señor, en la cárcel, pero precisamente este delito pues está comprobado que no. Y bueno, señor presidente, es importante denunciar todo esto aquí, porque los medios de comunicación deportivos están totalmente amordazados y muchos de ellos también son cómplices de la corrupción. Ellos callan ante todas estas violaciones y cuando alguien se atreve a hablar de los periodistas deportivos, lo censuran o lo linchan. Estas prácticas corruptas son muy similares, señor presidente, al modelo neoliberal que estamos tratando de erradicar de este país y que han aniquilado por generaciones y generaciones de brillantes y posibles brillantes futbolistas mexicanos, porque privilegian el dinero y la corrupción antes que el deporte y el talento. Por si fuera poco, muchas veces usan con fines políticos y electorales al equipo y los dineros que les da el gobierno precisamente en estos contratos. El fútbol es el principal deporte en México y seguido por muchos mexicanos, señor presidente. Y saber, señor presidente, si este tema, las auditorías, los impuestos y una regulación al fútbol mexicano pudiera venir desde el gobierno federal. Muy bien. Bueno, pues Amir, te propongo que hables con Raquel Buenrostro del SAT, ya seguramente está escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol, y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol, y a todos. Es un buen tema. O sea, ¿qué pasa con los equipos de fútbol? Todo esto que estás denunciando, ¿por qué en Argentina sí y aquí no? Me recordó lo de Odebrecht. ¿Por qué en Argentina sí y acá en México no se hace nada? Creo que hay que aplaudirle al periodista Amir Ibrahim por esta revelación tan importante que le hace al presidente. No es que se trate nada más temas políticos de la mañanera, pero creo es muy importante porque el fútbol es muy relevante en la sociedad mexicana y sobre eso también las grandes empresas televisoras pues sacan, dan a tole con el dedo y muchas cosas más. Aquellos periodistas, mire usted, que se atreven a o intentan hablar con la verdad, normalmente son censurados como no hay muchos medios importantes, pues tienen miedo o también son linchados con la opinión pública porque ¿cómo es posible que hablen de equipos o de estos equipos? Medios comprados que callan ante una situación tan grave en el deporte y nunca van a hablar
hablar mal acerca de los que les dan de tragar. Simple y sencillamente va a ser muy difícil. Por ello se busca hacer una investigación y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene esa facultad y creo que es la mejor opción que se haya comprometido, que se comprometa a llevar el caso de esa presunta corrupción en el fútbol mexicano, como la intervención del Servicio de Administración Tributaria. Creo que ahí es donde empezamos o debemos investigar más para ver esas transacciones que son elevadísimas y simple y sencillamente no se les da el dinero a los jugadores. Se va haciendo una escalera hasta que el jugador solamente recibe una migaja. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde queda toda esa cantidad de dinero? ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Quién le paga al SAT? Y aquí está la clave, y aquí es donde tenemos que aplaudir a este periodista con el valor que tiene, más de 2 años investigando al fútbol mexicano y que, mire usted, las multipropiedades y muchísimos más, inclusive periodistas independientes o que trabajan o laboran para otras televisoras que sí hablan, como en el caso de... No quiero decir nombres, pero usted sabe, hay algunas televisoras que sí hablan, que no son de las tradicionales de México. Creo que ante este llamado pudiera mejorar el panorama y dar oportunidad a los talentos nacionales, porque eso que dijo Amir es verdad. Hay jóvenes, tantos jóvenes allá que no tienen la oportunidad de debutar o de salir porque tienen que pagar los gastos desde en la tercera división. Me acuerdo cuando jugábamos fútbol, siempre no te permitían, tenías que ir a la tercera división, tenías que pagar tus gastos, hotel, comidas y todo. Hay mucha gente que apenas si tenía o tiene para ir a la escuela, a mandar a sus hijos a la escuela. Imagínese usted, para un joven debutarlo, pues no va a poder, y normalmente los que sí pueden hacerlo son aquellos que tienen dinero, y por eso ahí están los resultados de los malos jugadores que se encuentran. En aquellos años pasados hubo una ola de buenos jugadores con la Universidad Autónoma de México que sacaba prospectos, inclusive no vamos tan lejos, un talento que salió fue Cuauhtémoc Blanco, que salió de Tepito, pero sí después fue al América, lógico, pero fue un talento, y de esos talentos hay muchos Cuauhtémoc Blancos, muchos Servíns, muchos Campos, muchas personas que hay allá afuera que no pueden llegar y nunca van a llegar. ¿Por qué? Porque no cuentan con los medios económicos. Así son las cosas en el fútbol mexicano. Tristemente, el deporte que atrae más gente y que también son usados ustedes como aficionados para saciar las arcas de aquellos dueños del fútbol mexicano y millonarios que se están haciendo cada día más, sin importarle a usted que sufra por su equipo, que más le convenga. Muchas gracias. Yo soy Carlos Hernández y como siempre le digo, le agradezco, le pido que vaya a nuestro canal, se suscriba a usted, le dé like, comparta nuestro contenido para llegar a más personas. Nuestro punto de vista siempre será independiente, porque nadie nos paga, nadie nos da un solo peso para darnos línea y para decir lo que nosotros queremos decir. Nosotros escuchamos a usted y queremos que este medio sea tuyo. Por eso aquí en Sin Puntos ni Comas Informa, estamos uniendo a México y el mundo. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Porque suscríbete y dale like.